Buenas tardes, niños de sexto de la primaria Aquiles Cerdán. Pues aquí yo, el maestro Filo, para platicarles y ayudarles un poco con su trabajo de investigación acerca de el nombre de nuestro pueblo. Entonces miren, lo que les quiero decir es nuestro nombre, el nombre de nuestro pueblo, Santa Clara Huitziltepec. No nada más son dos nombres, Santa Clara y Huitziltepec, sino que dentro de esos dos nombres se encierran dos historias diferentes. Una, que es Santa Clara, pues, cuya historia viene de aquí, de Europa, de otra parte del mundo. Y por otro lado, Huitziltepec, pues esa viene de aquí, de la tierra de donde somos originarios. Bueno, entonces miren, ¿por qué les digo eso de Santa Clara? Porque van a ustedes de saber que Santa Clara es una monja italiana que vivió más o menos a finales del siglo XII, principios del XIII, y en Italia, en un pueblo que se llama Assisi en italiano, y que nosotros en español le decimos Asís. Entonces tal vez alguno o alguna de ustedes se pregunte, y bueno, ¿cómo fue que llegó esa monja desde aquí hasta aquí? Porque bueno, van ustedes de saber que para llegar de aquí a allá, pues uno se hace como unas 12 horas en avión o unas 6 semanas en barco. Entonces, pues está re lejos esto de esto. Entonces, bueno, ¿cómo fue que llegó Santa Clara o el nombre de Santa Clara aquí con nosotros? Pues tiene mucho que ver con la guerra. Me refiero a la guerra de conquista, que es cuando llegan aquí los españoles. Entonces, cuando llegan aquí los españoles, pues vienen a hacernos la guerra. Y pues han ustedes de saber que todas las guerras se hacen para una sola cosa, para robar lo que no es de uno. Entonces, bueno, los españoles querían todo lo que tenemos aquí, querían a las mujeres para abusar sexualmente de ellas, querían a los hombres para esclavizarnos, y pues toda la riqueza que tiene esta tierra, el oro y la plata, también la querían. Y para adueñarse de eso, pues entonces necesitaban una excusa, y la excusa que encontraron fue la religión. Entonces, bueno, ellos dijeron que su religión era la única verdadera en todo el planeta Tierra, y entonces todo lo que no fuera de su religión o católico, pues era cosa del diablo. Y con esa excusa, pues procedieron a destruir nuestro mundo, a aniquilarlo. Y entonces esta guerra va a empezar así, como una guerra religiosa. Entonces, bueno, quien nos hace la guerra, pues son los españoles. Pero una vez que ellos ganan aquí la guerra, me refiero al conflicto militar, entonces deciden que quienes van a evangelizar esta tierra, pues van a ser los franciscanos. Y los franciscanos son una orden religiosa católica, pero originaria de Italia. Entonces a nosotros nos conquistan los españoles, pero quienes llegan a evangelizar son los franciscanos. Eso explica muchas cosas, me refiero a por qué aquí en la región hay muchos santos italianos. Entonces está San Francisco, está Santa Clara, está Santa Cecilia, y hay un montón de santos italianos, pero esos lo trajeron los franciscanos, y ya los españoles pues ya trajeron sus santos de ellos, ¿no? La Virgen del Carmen, y Santiago Apóstol, y así más. Entonces, bueno, así es como llega aquí Santa Clara, y quien toma la decisión es el Papa. El Papa pudo haber mandado monjes, no sé, agustinos, benedictos, jerónimos, porque hay muchas órdenes de frailes en el mundo. Pero bueno, él decidió que fueran franciscanos, y entonces quienes nos llegan aquí a evangelizar son los franciscanos. Entonces, bueno, ¿cuándo pasó todo eso de que llegó Santa Clara aquí? Pues tuvo que haber sido en el siglo XVI, porque acuérdense que la conquista de México Tenochtitlan fue en 1521. Cuando llegan los españoles aquí a nuestra tierra es en 1519, o sea, exactamente hace 500 años. Entonces empieza esa guerra que les digo, empiezan a destruir todo, y pues empiezan a imponer su religión.
y empiezan a levantar sus iglesias. Acuérdense que primero los españoles llegan aquí a Tepeaca, ¿no? Ahí fundan un pueblo, ciudad que le llaman Seguro de la Frontera, y de ahí se extienden hacia la Mixteca, y entonces vienen conquistando militarmente todo esto, pero pues también vienen sus frailes evangelizando todos nuestros pueblos. Entonces después, poco después de mediados del siglo XVI, es cuando llegan aquí a la región, me refiero aquí exactamente donde estamos, y entonces pues empiezan a levantar. Bueno, quien levanta la iglesia somos nuestros abuelos, ¿no? Nuestros antepasados, los obligaron, los esclavizaron. Ellos levantan la iglesia que está ahí en el pueblo de Santa Clara y pues ya traen a su santa, ¿no? La Clara, y pues ya la ponen ahí, ya le dicen que va a ser la patrona del pueblo. Entonces esa es la historia de cómo es que llega Santa Clara aquí. La historia de Huitziltepec es más vieja, muchísimo más vieja. Piensen ustedes que aquí en la tierra donde estamos existe una civilización que podemos rastrear sus orígenes hasta como hace más o menos 10.000 años, ¿no? Entonces sería muy largo explicar pues, todo el proceso evolutivo de la civilización mesoamericana, pero bueno, Huitziltepec, en principio pues, es el nombre del cerro, es el que está cerca de Santa Cruz Huitziltepec. Entonces lo que tienen que entender es que Huitziltepec es anterior a Santa Clara. Entonces aquí en el pueblo, y me parece que su maestro no lo mencionó en los sitios arquitectónicos los que tenían que investigar, y a mí me parece que son los más importantes, pues son los teteles que están allá detrás de la capilla guadalupana, en el cerro de Tepeyac, ¿no? Ahí hay unos teteles que son una especie de calendario solar. Entonces esos teteles, en mi opinión, son la obra arquitectónica más importante pues de nosotros, de nuestro pueblo. Son muy anteriores a la iglesia de Santa Clara que está aquí. Entonces esos teteles pues son la prueba irrefutable de que esta región estaba habitada desde mucho antes de que llegaran los españoles. Entonces nuestro pueblo es viejo, es de origen náhuatl, pues ya ven ustedes que nosotros todavía usamos muchas palabras en náhuatl, las decimos hoy en día, y pues Huitziltepec es viejo. Entonces, tal vez el pueblo de Santa Clara, Huitziltepec, hace 500 años no existía como tal, me refiero al lugar como está aquí, sino que había comunidades dispersas, ¿no? Entonces, por alguna razón fueron a levantar esos teteles por allá. De este lado de acá arriba han encontrado hornos viejos de cal. Yo aquí en el terreno he encontrado vestigios de barro muy viejos. Entonces, bueno, esta región ha estado habitada. Y ustedes han de saber de las ruinas de Santo Nombre. Entonces, según los estudios arqueológicos, pues son de hace más de 1500 años, son contemporáneos a Teotihuacán. Entonces toda esta región ha estado habitado por pueblos desde mucho antes que llegaran los españoles a conquistarnos. Pero entonces así es como se junta o se arma el nombre de nuestro pueblo. Por un lado está nuestra historia, la de aquí, la de la gente que somos de aquí, de los nahuas, que llevamos siglos y no es que milenios viviendo aquí, y por otro lado la conquista, cuando llega a Santa Clara con los españoles, los frailes y todo eso, y ponen su iglesia. El resultado de todo eso pues son los dos nombres. Huitziltepec, que es como le conocemos hoy a la cabecera municipal del municipio de Huitziltepec. Acerca del nombre de Huitziltepec, pues ya vinieron varios de sus compañeros, otros niños, otros estudiantes a preguntar, y entonces por ello hicimos un video que se llama así, ¿qué significa Huitziltepec? Entonces eso pueden verlo en nuestro canal de YouTube, se llama Masehual Quintos, o en nuestra página de Facebook, ahí está. Entonces ahí pueden ver ¿no? Acerca de Huitziltepec. Y bueno, esto que les platicamos, esta pequeña charla, le pusimos así, aquí está escrito en náhuatl, no Altepetzin y toca Santa Clara Huitziltepec, ¿no? Altepetzin es pueblo o comunidad, no es mi, y toca significa su nombre. Entonces aquí ustedes lo pueden entender que dice el nombre de mi pueblo. El nombre de mi pueblo es Santa Clara Huitziltepec. Y bueno, pues entonces se entiende que el nombre de Santa Clara pues llegó aquí por medio de una guerra. Es una guerra que empezó hace 500 años y que no termina, porque es una guerra de colonización. O sea que piensen ustedes que hace 500 años todos aquí en la región hablaban náhuatl, pero entonces vinieron ellos y pues ya poco a poco empezaron a poner el español, y pues miren, hoy todos hablamos español. Y entonces cuando digo que esa guerra de colonización continúa, es porque hoy ya cambió.
hoy ya no son los españoles los que nos dominan, hoy son los gringos. Y bueno, por eso es que ustedes pues les están dando clases de inglés, porque ahora quien nos coloniza ya no son los españoles, sino pues los gringos, ¿no? Nuestros vecinos, los Estados Unidos de América. Entonces el proceso de colonización continúa, pero pues como les dije, Huitziltepec sigue siendo Huitziltepec. El cerro sigue ahí, seguimos manteniendo costumbres, ustedes están investigando sobre las comidas, muchas cosas que todavía siguen siendo originarias de aquí, y seguimos llamando muchos los lugares, las comidas, los utensilios de la cocina, pues todavía se sigue usando la lengua náhuatl. En resumen, pues a pesar de 500 años de guerra y de colonización, pues no han podido exterminar esta parte, ¿no? La de Huitziltepec. Si las cosas siguen así, pues después le van a quitar lo de Santa Clara y a lo mejor hasta le van a poner un nombre en inglés, pero pues eso ya ustedes lo verán. Entonces, bueno, espero que esto les sirva un poco para el trabajo que les dejó su maestro, y pues ahí nos estamos viendo.